Cuando escuché por primera vez lo que le pasó a Farkhunda, no podía creer lo que oía. ¿Cómo pudo una multitud de personas comunes y corrientes que viven entre nosotros cometer un acto tan brutal? Pero lo que me sorprendió aún más fue cómo tantos trataron de justificarlo diciendo que ella misma se lo buscó. Dijeron que insultó la fe. ¿Pero de eso se trata realmente la fe? ¿Se puede hacer justicia con puños y piedras? Sinceramente, muchachos, esta historia todavía genera escalofríos, así que profundicemos en este caso difícil. Esta historia no se trata solo de ahora, se trata de cómo en nuestra sociedad las mujeres constantemente tienen que demostrar su inocencia simplemente existiendo, mientras que algunas pueden intentar olvidar lo que pasó. Tenemos que recordarla para que tal injusticia nunca vuelva a suceder. En marzo de 2015, la ciudad de Kabul estaba a tope con los preparativos para recibir el Año Nuevo Persa que se celebra en Afganistán el 21 o 22 de marzo. Farkhunda Malikzada se preparaba junto a su familia para el gran día. Su fe, que la había guiado desde la infancia, estaba en el centro de su vida, pero esta misma fe y su profunda religiosidad la moldearían los eventos que finalmente cambiarían su vida para siempre. El jueves 19 de marzo, Farkhunda salió de su casa como de costumbre con la intención de asistir a sus estudios del Corán. Antes de irse pasó unos momentos de paz con su familia, besó a su pequeño sobrino, compartió amables palabras con su madre y prometió que volvería pronto. Ese día la casa se llenó del aroma de las especias, un aroma familiar gracias a las habilidades culinarias de Farkhunda. Ella era una verdadera maestra en la cocina. Había asumido la mayor parte de la responsabilidad de preparar la comida navideña y con una sonrisa le aseguró a su familia que todo estaría listo a tiempo. Sin embargo, su camino ese día no la llevó directamente a su lección, sino que se detuvo en uno de sus lugares favoritos, la mezquita Shah-e-Do-Shamshirar en la sombra, un edificio majestuoso con paredes de color amarillo suave cerca del río Kabul. Farkhunda siempre encontró paz y calma allí. Sus visitas a la mezquita se habían convertido en un ritual, y era aquí donde a menudo se reunía con el anciano. Él era un hombre sabio y amable, siempre dispuesto a entablar conversaciones sobre religión y compartir sus conocimientos con él. Farkhunda podía hablar sobre los versos coránicos que eran importantes para ella, y Salam vio en ella la pureza y la sinceridad de su fe. Sus conversaciones bajo los arcos de la mezquita no solo fortalecieron su espíritu, sino que también le brindaron una sensación de tranquilidad. Su devoción a sus creencias religiosas era inquebrantable. Desde muy joven había absorbido las lecciones de disciplina y modestia que le inculcaron sus padres. El Corán no era solo un libro sagrado para ella, era una fuente de inspiración y fortaleza. Había memorizado sus versos y podía recitar pasajes que le daban confianza durante los momentos más difíciles de la vida. Esta piedad también se reflejó en su apariencia siempre modesta, nunca mostrando su cabello ni su cuerpo excepto el óvalo de su rostro y sus manos. A pesar de su compromiso con la familia y la vida personal de Farkhunda, no se había desarrollado como ella esperaba. Sus sueños de matrimonio e hijos no se habían hecho realidad. Las propuestas de matrimonio que silenciosamente anhelaba nunca se materializaron. Se aferró a la realidad, aunque a veces no podía evitar preguntarse por qué el destino no le había sonreído en este sentido. Su familia la tranquilizó diciéndole que las cosas sucederían a su debido tiempo, pero la ansiedad aún persistía dentro de ella. Con cada año que pasaba, su devoción a su fe se hacía aún más evidente. Quienes la rodeaban no solo la veían como una mujer joven, sino que la veían como un símbolo de ideales en los que muchos creían. Se había perdido en el mundo moderno. Importante. Recuerda que si te gusta este tipo de contenido, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Vamos a continuar. Amigos, maestros y conocidos la respetaban. Para ellos ella era un ejemplo de sinceridad, virtud y espiritualidad. Ese día de marzo, cuando Farkhunda salió de casa, todo parecía tan normal como siempre. Pero este día marcaría un punto de inflexión en su vida. Los eventos que se desarrollarían a las puertas de la mezquita Shah-e-Do-Shamshirar cambiarían su destino para siempre junto con las vidas de aquellos que la conocían y amaban. Farkhunda no podía pasar por el puesto de Soldan,
sin notar los brillantes pañuelos con cuentas y especialmente los amuletos cuidadosamente dispuestos. Al acercarse, tomó uno e inmediatamente notó símbolos extraños en los papeles enrollados en el interior. Su corazón comenzó a acelerarse. Estas marcas claramente iban en contra de las enseñanzas del Islam. ¿Cómo podría alguien vender tales artículos justo afuera de una mezquita donde la gente venía en busca de iluminación espiritual? No podía esconder su sorpresa e indignación. Se acercó al hombre con una pregunta. El anciano, al notar su interés, lentamente levantó los ojos y con una leve sonrisa respondió que vendía lo que la gente quería. Muchos creen en su poder y están dispuestos a pagar por ello, dijo con indiferencia. Pero Farkhunda no podía aceptar tal explicación. Ella trató de convencerlo de que tales cosas contradecían el Corán, que estos no eran solo amuletos sino una profanación de textos sagrados. La tensión entre ellos crecía con cada palabra. Sosteniendo las frías cuentas de uno de los amuletos con la mano, desenvolvió con cuidado el papel que contenía un pequeño fragmento del Corán, pero los versos estaban fuera de contexto, rodeados de símbolos que parecían signos mágicos. Farkhunda sintió una ola de indignación y miedo. Para ella, esto no era solo una falta de respeto, era una blasfemia. Lo sagrado se convirtió en una herramienta para el engaño. El hombre, al notar su reacción, comenzó a hablar con más confianza. Su tono se suavizó como si estuviera contando un cuento para dormir. «Estos amuletos pueden hacer milagros», comenzó. «Pueden curar enfermedades, traer suerte, proteger del mal. Y si una mujer quiere tener hijos, este amuleto garantizará el embarazo que había estado esperando». Farkhunda no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podía alguien con tanta calma y con tanta seguridad hacer falsas promesas como si fueran verdad? Pero eso no fue todo. Sus ojos se dirigieron a otros artículos en el puesto, cosas que parecían completamente fuera de lugar en un ambiente sagrado. Junto a los amuletos y cuentas había paquetes de pastillas y entre ellos, Farkhunda notó Viagra y condones. Para ella esto era el epítome del cinismo y un insulto a las tradiciones que ella apreciaba, tanto que su indignación se hizo más fuerte. Incapaz de contenerse, comenzó a hablar más alto. Su voz resonaba con justa ira. Acusó al hombre de blasfemia, diciéndole que su comercio era un insulto a la fe y que estaba engañando a personas sencillas y devotas. Le exigió que retirara sus productos inmediatamente y cerrara su puesto. Su discusión se hizo más acalorada y pronto sus voces elevadas comenzaron a llamar la atención de los transeúntes. La gente comenzó a acercarse formando un círculo a su alrededor, como si estuvieran viendo desarrollarse una escena. El hombre ahora perdió la compostura, su voz temblaba de tensión, y de repente gritó a la multitud: «Esta mujer quemó una copia del Corán». Sus palabras cayeron como un rayo, impactando a los espectadores, sus rostros instantáneamente retorcidos por el horror y el juicio. Farkhunda, manteniendo la calma, dijo en voz alta y claramente: «Soy musulmana y los musulmanes no queman el Corán», pero sus palabras fueron ahogadas por la marea creciente de indignación. El rumor de su profanación se extendió como la pólvora, la multitud se enfureció cada vez más y los hombres comenzaron a correr hacia la mezquita con sus rostros llenos de furia, listos para vengar el supuesto insulto al texto sagrado. En imágenes captadas por testigos se puede ver a la multitud de hombres rodeando a Farkhunda, cuyos intentos desesperados por defenderse fueron tragados por los gritos de odio que su voz hizo eco por encima del caos creciente, mientras negaba las acusaciones. Pero sus palabras se perdieron en la agresión que repetía una y otra vez que no había quemado el Corán, que ella era musulmana, pero nadie la escuchaba. Se escucharon gritos de silencio y su única oportunidad de ser escuchada se desvaneció bajo el peso de la ira colectiva. La atmósfera se volvió más oscura en el momento en que Farkhunda suplicó a la multitud, pidiéndoles que dejaran de filmarla con sus teléfonos, pero la multitud, consumida por la furia, no prestó atención. Un empujón y ella cayó al suelo. Los segundos parecieron horas mientras los hombres que ahora la rodeaban comenzaron a lanzarle golpes. Innumerables patadas y puños la golpearon, dejándola sin posibilidad de levantarse o defenderse. Sus gritos atravesaron el aire, pero en el rugido de odio ya nadie la escuchó. Cuando finalmente llegó la policía, por un momento parecía que había una posibilidad de detener a la multitud. Los disparos al aire frenaron brevemente la violencia.
causando que algunos hombres retrocedieran. Farkhunda, sentada en el frío pavimento, trató de protegerse de los golpes cubriéndose la cara con las manos. Su cabello despeinado colgaba y el chador que le habían quitado de la cabeza yacía en el suelo junto a ella. Un oficial se acercó a ella y se ofreció a ayudarla a levantarse y llevarla a la estación, pero a pesar de su dolor y humillación, se negó, exigiendo que una oficial la escoltara, y no estaba dispuesta a permitir que ningún hombre la tocara. Mientras la multitud no se calmaba, la gente continuó reuniéndose, gritando maldiciones y acusaciones. Algunos filmaron toda la escena con sus teléfonos, difundiendo el odio que se extendió por toda la ciudad. En algún momento, como si por una señal de escena, la turba tomó una decisión por la supuesta profanación del libro sagrado. Farkhunda tenía que morir. La ira de la multitud alcanzó su punto máximo y la locura ya no pudo ser detenida. Alrededor de 150 hombres rodearon a Farkhunda. Ya contra la mujer, la multitud, consumida por una sed de sangre, irrumpió en la mezquita gritando y amenazando, como si estuviera impulsada puramente por el odio. La policía, al darse cuenta de que habían perdido el control de la situación, se limitó a mirar, demasiado asustada para intervenir. Farkhunda fue agarrada y arrastrada hasta el techo de la mezquita. Sus gritos resonaron por todo el edificio, pero nadie escuchó, nadie acudió a su ayuda. La arrojaron del techo. Los siguientes momentos se convirtieron en una pesadilla. El cuerpo indefenso de Farkhunda, despojado de cualquier defensa, se convirtió en el blanco del odio implacable de aquellos que creían que tenían el derecho para imponer su propia justicia. Continuaron golpeándola incluso después de que la multitud había abandonado su cuerpo. Todo esto sucedió frente a docenas de espectadores, pero ni una sola persona dio un paso adelante para detener la brutalidad. Mientras tanto, a solo unos kilómetros de la escena de la tragedia, la casa de Farkhunda estaba llena de rutinas cotidianas pacíficas. Sus padres se estaban preparando para las vacaciones esperando el regreso de su hija. Ellos se dedicaban a sus tareas familiares, su madre clasificando telas, planeando renovar las alfombras que habían tejido juntos su padre y pensando en el menú para la mesa festiva. El hermano de Farkhunda estaba despreocupado, jugando con su sobrino sin saber que su comodidad y tranquilidad estaban a punto de ser destrozadas. No podían imaginar que algo tan horrible le estaba sucediendo a su hija en sus mentes. La mañana aún estaba fresca. Farah había salido de la casa con una sonrisa, besando a cada uno de ellos, diciendo adiós y prometiendo regresar en unas horas. Las horas pasaban y la familia de Farkhunda seguía ajena a los horrores que se desarrollaban en las calles de Kabul. Alrededor de las 4 de la tarde, el teléfono del padre de Farkhunda sonó, rompiendo la atmósfera tranquila y pacífica de la casa. Al ver el nombre de su hija en la pantalla, respondió ligeramente sorprendido, esperando escuchar su voz familiar, pero en lugar de un cálido saludo se escuchó una voz áspera y desconocida. «Ven a la mezquita Shahid-o Shamshirar inmediatamente», dijo un extraño y la línea se cortó. Su corazón se apretó con una sensación de temor, no sabía lo que había sucedido, pero algo dentro le dijo que era serio. Llamó a su esposa y a su hijo, les contó sobre la llamada y rápidamente se apresuraron a ir a la reunión en el lugar acordado. Mientras se acercaban a la mezquita se encontraron con una visión horrible. La multitud que rodeaba el edificio parecía interminable. La gente gritaba palabras llenas de ira y condena. Algunos maldecían, otros con miedo y confusión en sus ojos. Llovió el caos. La familia no podía comprender lo que estaba sucediendo. Sus corazones latían en sintonía con el creciente ruido de la multitud, pero no llegaron respuestas. El miedo creció dentro de ellos, carcomiendo sus almas, pero aún no sabían que en ese mismo momento ya habían perdido a su hija. Mientras se abrían paso a través de la multitud, temblando de tensión, un policía se acercó a ellos, los miró seriamente y les pidió que lo siguieran. Confundidos y atenazados por el miedo, obedecieron esperando finalmente recibir alguna explicación. En la comisaría, los investigadores los saludaron e informaron a la familia que había ocurrido un incidente que involucraba a Farkhunda y que, para evitar mayores complicaciones, necesitaban firmar algunos documentos. Los investigadores insinuaron que si los padres aceptaban confirmar que su hija tenía problemas de salud mental, toda la situación podría esconderse rápidamente bajo la alfombra. Pero el padre de Farkhunda, comprendiendo las implicaciones,
rechazó firmemente tal declaración sobre su hija. La negativa provocó el descontento entre la policía. Sabía que su hija estaba perfectamente sana y no estaba dispuesto a mentir. Su madre sollozaba y también se negó a firmar los papeles. La voz dio la noticia. Ningún padre esperaba escuchar que su hija estaba muerta. Fue como un trueno en un día claro. Palabras demasiado inimaginables para procesar. La madre de Farkhunda miró a la policía con horror, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Sus piernas cedieron y ella cayó de rodillas, sollozando y rogando que todo fuera un error. Su padre, aturdido por las noticias, quedó congelado, incapaz de moverse. El hermano de Farkhunda, paralizado por la sorpresa, miró a los oficiales con el rostro contorsionado con una mezcla de ira e incredulidad, buscando incluso un destello de compasión en sus ojos. Pronto tuvieron que ir a la morgue para identificar el cuerpo de su hija. La habitación fría y estéril los recibió con un silencio inquietante. Temblando, la madre de Farkhunda se acercó a la bolsa de plástico y lentamente la abrió. Dentro yacía el cuerpo mutilado de su hija, cubierto de quemaduras y las marcas de violencia brutal. Suavemente pasó su mano por el rostro de Farkhunda, como si tratara de borrar el dolor y el sufrimiento que había soportado. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras susurraba en voz baja: «¿Por qué te pasó esto, querida?». En su dolor, sintió como si Farkhunda le estuviera respondiendo en un susurro silencioso, afirmando su inocencia. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, las autoridades afganas ordenaron a la familia de Farkhunda que abandonara Kabul inmediatamente por su propia seguridad. Sin otra opción, sus padres y su hermano empacaron sus pertenencias y huyeron dejando atrás su casa y la vida que alguna vez supieron. Todo lo que podían llevarse con ellos era el dolor insoportable de la pérdida y el sabor amargo de la injusticia. El mundo se enteró de su tragedia en cuestión de horas. Los videos del brutal asesinato comenzaron a circular en las redes sociales. Los hombres que habían participado en el linchamiento no mostraron vergüenza. En lugar de eso, publicaron con orgullo fotos alardeando de sus acciones. Algunos incluso justificaron públicamente el crimen calificándolo de castigo. Justo al día siguiente, una nueva ola de disturbios se extendió por Kabul. Algunos funcionarios de alto rango y líderes religiosos se apresuraron a justificar las acciones de la turba, alegando que la protección del Corán justificaba cualquier medio. Sus palabras fueron frías y crueles, sin una pizca de arrepentimiento. Sin embargo, el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, fue el único que condenó el horrible acto calificándolo de vergüenza nacional y exigió una investigación inmediata para llevar a los responsables ante la justicia. Las autoridades de investigación revisaron todos los datos disponibles y las declaraciones de los testigos, y en cuestión de horas quedó claro que no había ni la más mínima evidencia de que Farkhunda hubiera quemado el Corán o colaborado con extranjeros. Su muerte fue el resultado de una acusación falsa y la ira incontrolable de una turba. Los que apoyaron el linchamiento comenzaron a retractarse de sus declaraciones, pero su reputación ya estaba empañada. La mayoría fueron removidos de sus cargos y sus carreras estaban en ruinas. A pesar de su dolor y miedo, la familia de Farkhunda regresó a Kabul para darle una despedida adecuada. El funeral tuvo lugar el 22 de marzo, 3 días después de la tragedia. La multitud en el funeral era tan grande como la que la había matado, pero esta vez la gente no acudió con odio, sino con tristeza y vergüenza. Las mujeres afganas asumieron un papel inusual. Llevaron el ataúd de Farkhunda desafiando la tradición que reservaba esta tarea para los hombres. Cuando algunos hombres se ofrecieron a ayudarlas, las mujeres los despidieron enojadas gritando: «¿Dónde estabas cuando 15 hombres atacaron a Farkhunda? ¿Dónde estabas?». Entonces, el 24 de marzo, 2 días después del funeral, miles de mujeres salieron a las calles de Kabul con carteles que decían: «Todas somos Farkhunda», y sus caras estaban pintadas de rojo, simbolizando sangre. Era una protesta contra la injusticia, un grito por el cambio que las mujeres afganas llevaban mucho tiempo esperando. Exigieron respeto y los derechos que siempre les habían negado. Esto fue más que un llamado a la acción, fue un símbolo de unidad y determinación inquebrantable. La protesta no fue solo de mujeres, también incluyó a hombres que caminaban junto a sus esposas, hermanas y madres. Llevaban carteles de apoyo y solidaridad.
Fue una de las manifestaciones civiles más grandes y significativas que Afganistán había visto en años. Muchos de los participantes creyeron que esto podría marcar el comienzo de una nueva era, una época en la que los derechos de las mujeres estarían protegidos y la violencia llegaría a su fin. Después de que el brutal crimen contra Farkhunda conmocionó al país y al mundo, 49 hombres fueron arrestados, pero después de la investigación quedó claro que no eran extremistas ni fanáticos radicales, eran gente común, hombres de diferentes edades y profesiones, parecían los típicos habitantes de la ciudad, vestidos con camisetas de mezclilla y chaquetas deportivas. No parecían el tipo de personas capaces de tanta crueldad, pero eso es exactamente lo que hizo que el caso de Farkhunda fuera tan aterrador. Un funcionario de alto rango notó con amargura que se pusieron jeans y camisetas, pero su odio por las mujeres no ha cambiado. Al principio hubo un gran silencio. Kabul continuó con sus rutinas habituales cuando lo que parecía un pequeño evento se convirtió en tragedia. Unas semanas después, el mundo entero estaba viendo el juicio que se suponía sería un caso histórico para Afganistán. El país contuvo la respiración viendo transmisiones en vivo. La gente esperaba que los responsables del crimen contra cientos de miles de personas serían llevados ante la justicia. Sin embargo, esas esperanzas rápidamente se convirtieron en decepción. El 5 de mayo de 2015 se anunciaron los veredictos de los 49 hombres. 26 fueron absueltos. Esto causó indignación entre los que siguieron el juicio. ¿Cómo pudo casi la mitad de los participantes ser absueltos de los cargos? Hubo aún más enojo cuando se reveló que 11 oficiales de policía, que se habían mantenido al margen y no habían hecho nada, recibieron solo 1 año de prisión. La esperanza de justicia se derrumbó. ¿Cómo podría compararse 1 año con la vida que no lograron proteger? De toda la turba, solo 8 civiles fueron sentenciados a 16 años y solo 4 hombres fueron condenados a muerte. Entre ellos estaba Sulan, el cuidador de la mezquita, el mismo hombre que había acusado por primera vez a Farkhunda. Él, como anciano, se veía a sí mismo como un defensor de la fe, pero sus verdaderos motivos seguían siendo un misterio. Surgieron preguntas. ¿Por qué acusarla? ¿Fue puramente fanatismo religioso o había algo personal que lo impulsó? Entre los condenados se encontraba un joven llamado Yaqub, que tenía solo 16 años, y su participación en el crimen conmocionó a muchos. Hasta ese día había llevado una vida normal, trabajando en la tienda de su tío y soñando con su futuro. Al escuchar el alboroto en la calle, salió corriendo para ver qué pasaba y antes de darse cuenta, se había convertido en parte de una turba violenta. En videos difundidos por internet, su rostro fue capturado en el momento en que levantó una gran piedra y se la arrojó a Farkhunda. El niño que una vez soñó con convertirse en atleta, se había convertido en un instante en un criminal. Este acto dejó una profunda cicatriz en su familia. Los padres de Yaqub no podían creer que su hijo hubiera sido capaz de tal crueldad. Estaban en estado de shock, pero cuando la realidad se hizo evidente, admitieron que su hijo había mostrado una total falta de respeto hacia una mujer que ni siquiera conocía. A pesar de todas las pruebas, las sentencias se redujeron inesperadamente el 2 de julio de 2015, en una sesión a puerta cerrada del Tribunal de Apelaciones. Las penas de muerte fueron anuladas, 3 hombres recibieron 20 años de prisión y Yaqub solo 10 años. Esto desató una nueva ola de protestas. La gente esperaba justicia, pero en lugar de eso, dijeron que fueron recibidos con indulgencia hacia aquellos que habían cometido un crimen horrible. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Por qué se asumió el papel de juez y verdugo ante un castigo tan leve? Lo que fue aún más escandaloso fue que los 11 agentes de policía previamente condenados a solo 1 año pronto fueron puestos en libertad bajo fianza. 4 de ellos incluso regresaron a sus puestos en el Ministerio del Interior, lo que solo alimentó la indignación pública. Las calles se llenaron de protestas. La gente no podía entender cómo a aquellos que se habían mantenido al margen y no habían hecho nada se les permitió retomar sus roles. Mientras tanto, la primera dama de Afganistán expresó abiertamente su consternación y dolor por lo sucedido. No podía comprender cómo la sociedad había permitido tal brutalidad. Esto es una señal de que nuestro país ha vivido en una atmósfera de violencia durante demasiado tiempo,
dijo. Sus palabras resonaron en miles de afganos que ya no podían permanecer en silencio. La familia de Farkhunda, que se había visto obligada a abandonar Kabul inmediatamente después de la tragedia, volvieron a despedirse de su hija, pero ya sabían que la justicia había sido pasajera. El juicio se había convertido en un reflejo del estado de la nación. Los sueños de igualdad y justicia chocaron una vez más con una realidad donde las mujeres seguían siendo vulnerables a la violencia. Este caso dejó una cicatriz duradera en la historia de Afganistán, pero la pregunta de si se produciría un verdadero cambio seguía sin respuesta. Estaban bajo un cielo gris reunidos en las orillas del río Kabul. Parecía como si todo en este lugar estuviera empapado de dolor y el cielo pesado y opresivo vigilará en silencio. El memorial de Farkhunda se elevaba sobre el río, una losa de mármol negro grabada con las palabras «mártir inocente e inolvidable». El cuerpo de la joven, cuyo nombre ahora era conocido en todo el país, había sido quemado aquí, en este mismo lugar, y este lugar se había convertido en un símbolo de su sufrimiento y del hecho de que las mujeres en Afganistán todavía vivían en un mundo donde la injusticia era la norma. La gente acudía al monumento todos los días. Algunas dejaban flores, otras simplemente permanecían en silencio, pero para muchas, especialmente las mujeres, este lugar era más que un simple recordatorio. Era un lugar de enojo contra el sistema, contra la cultura, contra las leyes que aún los dejaban impotentes. El gobierno había vuelto a mostrar su debilidad. Algunos susurraron que Farkhunda no fue la primera, y me temo que no será la última. Otros declararon que sus voces se perdieron en el aire, pero las palabras sonaron como acusaciones de que nadie la había protegido. ¿Cómo pudieron dejar que la mafia la matara tan brutalmente sin siquiera preguntar si era culpable? Había pasado un año desde que Farkhunda fue asesinada. El 23 de marzo de 2016 se inauguró un monumento en Kabul en su honor. Su cuerpo había sido quemado en este mismo lugar y ahora había un monumento allí, un recordatorio de la injusticia que todos vieron, pero todos ignoraron. El monumento fue construido para aquellos que querían recordar, pero la memoria por sí sola no cambia el sistema. Los activistas de apertura del memorial subieron al escenario y expresaron unas palabras. «Sabemos que el gobierno no hará nada por las mujeres», dijeron que la multitud asintió con la cabeza que tenían razón. Todos sabían que la muerte de Farkhunda no fue una excepción. La muerte de Farkhunda fue la regla. Seguimos viviendo en el infierno. Continuaron. Y nadie estuvo en desacuerdo, incluso se cambió el nombre de la calle donde ocurrió la tragedia, ahora llevaba el nombre de Farkhunda. Para algunos simbolizaba su sufrimiento, para otros era un recordatorio constante de que el cambio real nunca llegaría. Esta calle se había convertido en un símbolo no de transformación, sino de que el tiempo se detuvo, donde cada día trae los mismos problemas una y otra vez. Mientras tanto, la mezquita donde todo comenzó había cambiado. El nuevo cuidador Haji Naim decidió restaurar el orden. Sus reglas eran estrictas. No deambular por los terrenos de la mezquita. No se permitían teléfonos celulares. Él era firme. La mezquita debería ser un lugar para la oración, no un patio de recreo para las distracciones. Pero sus palabras hicieron eco del pasado. Después de todo, fue precisamente por estos motivos que la gente no solo olvidó cómo orar, sino que también olvidó lo que significaba ser humano. Hoy miramos más a través de cámaras que a través de nuestros propios ojos. Cuando alguien cae, lo grabamos en lugar de ayudar. Sus reglas causaron cierta frustración, pero nadie negó que eran necesarias después de que demasiadas víctimas habían caído bajo las lentes de los teléfonos celulares. Pero aunque las reglas de la mezquita cambiaron, nada mejoró para las mujeres. Desde la muerte de Farkhunda, la atmósfera en el país solo había empeorado. Las mujeres se volvieron aún más vulnerables, mientras que los hombres se volvieron más audaces en las redes sociales. Las mujeres afganas compartieron sus historias sobre cómo los hombres en los lugares de trabajo y las universidades se volvieron aún más descarados, sabiendo que probablemente no habría consecuencias por sus acciones. Ahora creen que pueden salirse con la suya con cualquier cosa. Una mujer escribió en Facebook: «Dicen que somos nosotras las que provocamos la violencia». Lo que fue aún más inquietante fue que muchos hombres comenzaron a culpar a la propia Farkhunda por su muerte.
En videos que circulaban en línea habían muchos hombres que afirmaban que estaba vestida de manera inapropiada, a pesar de que solo había perdido su pañuelo mientras la golpeaban brutalmente. Se convirtió en una excusa para condenarse. Ella misma se lo buscó. Dijeron, y estas palabras no fueron solo una acusación, se convirtieron en un símbolo de cuán fácilmente se podía echar la culpa a la víctima. Fue horrible, no fue solo un paso atrás, fue una prueba de que el cambio real no se produciría. La sociedad afgana todavía veía a las mujeres como aquellas que rompen las reglas, y la muerte de Farkhunda, en lugar de ser un llamado al cambio, se convirtió en otra razón más para que los hombres culparan a las mujeres por los problemas del país. Pero en medio de esta oscuridad también hubo voces de activistas de resistencia que se negaron a permanecer en silencio. Se reunieron en las protestas: no pararemos, lucharemos por cada persona que se ha perdido, por cada mujer que la sociedad ha rechazado. Estas palabras fueron audaces, pero sabían que el camino por delante sería largo. La tragedia de Farkhunda debe ser una lección que repitieron esperando que alguien escuchara el memorial. La calle renombrada, las nuevas reglas en la mezquita, todos fueron intentos de provocar un cambio, pero el cambio no había llegado. El miedo por sus propias vidas permaneció para las mujeres afganas. Muchas de ellas todavía estaban preocupadas por su seguridad. El monumento se convirtió en un símbolo de recuerdo, pero no cambió la realidad. Todas las mujeres que pasaban por el monumento sabían que esto le podía pasar a cualquiera de ellas. Declararon que, así que cuando miro la historia de Farkhunda, no puedo evitar preguntarme, ¿qué es lo que realmente se necesita cambiar para que este tipo de tragedias dejen de suceder? Monumentos renombrados, calles, todos estos son símbolos, pero no resuelven el problema. El problema es más profundo en cómo nuestra sociedad trata a las mujeres, con qué facilidad culpa y las rechaza. La historia de Farkhunda no es solo la historia de un día brutal, es una lección para todos los musulmanes, y si no luchan por el cambio y a hablar con valentía sobre los derechos y la protección de las mujeres, habrá más historias como esta. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.